¿Qué tal? Bienvenidos a este curso, a estas videograbaciones, un curso de temas selectos de física no lineal y sistemas complejos que está asignado al posgrado en ciencias físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo contenido es continuamos. eh, Hemos denominado el zodiaco, porque son 12 líneas principales, 12 temas en sistemas complejos, interrelacionados, los cuales se presentan resultados asociados con una metodología que corresponde a la dinámica no lineal. Y finalmente esta dinámica no lineal, pues exhibimos su conexión con mecánica estadística. Bien, pues vamos a empezar. Y aquí tenemos en esta lámina, una tomada de Wikipedia que corresponde a sistemas complejos, una definición de sistemas complejos que además en una época o se consideran todavía sistemas complejos adaptativos, un término que se empleó a finales del siglo pasado, en los años 90. Y entonces, pues, el curso va a consistir de descripción de estudio, modelos, eh, predicciones de modelos de propiedades que exhiben algunos tipos de sistemas complejos. Entonces, pues miren lo que dice, pues es algo muy general. Estos sistemas complejos corresponden a sistemas cuyo entendimiento cabal completo de digamos, elementos, partes individuales que lo conforman, no necesariamente proporcionan un entendimiento cabal, perfecto del sistema completo de sus propiedades, de su comportamiento, de su conducta. El estudio de los sistemas complejos adaptativos, lo mencionan aquí, es un subconjunto de los sistemas dinámicos no lineales. Y nos dicen de entrada que son altamente interdisciplinarios y que combinan entendimientos, ideas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, y que desarrollan modelos que están compuestos por niveles de sistemas que permiten descripciones a través de agentes heterogéneos, muestran transiciones de fases y sobre todo eh, eh, centralmente tienen esta conducta de comportamiento emergente. Y luego da ejemplos típicos de sistemas complejos adaptativos, pues incluyen pues ni más ni menos que el clima, las ciudades, las empresas, los mercados, los gobiernos, las industrias, los ecosistemas, las redes sociales, las redes de conducción de energía eléctrica, el comportamiento colectivo de animales, los flujos de tráfico, las colonias de insectos sociales, el cerebro, el sistema inmune, las células, los embriones que se desarrollan. También incluyen características de grupos, conductas de grupos sociales, como lo son los partidos políticos, las comunidades, las organizaciones geopolíticas, la guerra, las redes de terroristas, etcétera. Y también el Internet, el ciberespacio,
las interacciones entre humanos y computadoras. Se les considera también sistemas complejos adaptativos. Estos sistemas muestran a menudo estructura jerárquica y también exhiben aspectos de autoorganización. Entonces, pues, déjenme decir antes de entrar en las siguientes láminas, ilustraciones, que dentro de los problemas que involucran sistemas complejos en la física y en particular en la física de la materia condensada y que son temas inicialmente considerados en nuestras líneas de investigación, en el Zodiaco, pues son problemas muy interesantes, muy intrincados, que muestran todavía pues ángulos que buscan entendimiento. En estos problemas en la física de la materia condensada incluye la formación de vidrios, de materiales amorfos, esta dinámica que se muestra hacia la formación de vidrios. También una transición de fases muy característica que recibe el nombre de localización, uno de cuyos ejemplos es pues la transformación de un material aislante, su tránsito a un mismo material que se vuelve conductor, la transición de localización. Y otro tercer problema lo constituye pues el fenómeno crítico, esos estados de equilibrio especiales que son transiciones de fases continuas de segundo orden que muestran precisamente en esa frontera entre una fase y otra diferente en un mismo sistema, muestran una ventana hacia el interior de los sistemas compuestos de muchas partículas o moléculas o grados de libertad que fluctúan a todas las escalas y que se describen fundamentalmente, sus propiedades muestran comportamiento de leyes de potencia. Entonces, tres temas corresponden a física estadística, física de materia condensada, y que tienen contrapartes también en sistemas complejos aparentemente diferentes. Bueno, miren, vamos a empezar hablando de sistemas jerárquicos. Tenemos algunas láminas, quizá nada más alusivas, divertidas, entonces pues se tienen, ahí lo pueden ver ustedes, estructuras sociales, estructura de clases, estructura de sociedades, pero muy diferentes pues son estas dos láminas que muestran antiguos representaciones del árbol de la vida, la evolución biológica, los diferentes reinos, en el caso de animales, en el caso de plantas y de o algunos otros reinos biológicos. Y otra lámina, de estructura jerárquica, pues es muy específica, se refiere a la estructura de músculos en animales, que pueden ustedes observar cómo pues, se descomponen, tienen estructura interna en haces de fibras, luego la fibra muscular a- eh, al mismo tiempo va eh, formando otra estructura a escalas menores y finalmente filamentos. Pues este es un ejemplo muy diferente. Y ahora tenemos una lámina que corresponde a dinámica no lineal. Caso de mapas que se iteran.
en este caso dos dimensiones que preservan área, conservan área y que forma pues en su espacio de fase regiones caóticas y regiones periódicas. Las periódicas vienen en blanco, las caóticas vienen ahí punteadas y que precisamente muestran una estructura que se va haciendo una escala cada vez, primero la superior izquierda, la distancia, luego ya se ve agrandando la escala una de estas eh, rasgos periódicos, que parece que tiene una parte central en blanco y luego tres islas y luego alguna de esas islas se ve a escala mayor ya en el, um, en el panel superior derecho y se ve que tiene pues alrededor de esta región periódica en blanco, tiene islas y si se hace se ve todavía escalas pues más poderosas, se ve que las islas mismas forman islas y así sucesivamente es algo interesante que muestran los sistemas dinámicos que son pues en este caso funciones matemáticas que se componen a sí mismas, se van componiendo sucesivamente y muestran esta estructura sin fin. Aquí no estoy mostrando, pero sí lo pueden copiar, quizá tres direcciones en Internet de algunos videos en YouTube y que muestran pues estructura jerárquica que conocemos, existe en realidad en el universo desde las escalas eh, más grandes que corresponde a galaxias o conjuntos de galaxias, y yendo poco a poco hacia pues sistemas planetarios y luego pues algún planeta y luego alguna biosfera, atmósfera, biosfera y luego pues vamos disminuyendo la escala hasta que llegamos a escalas moleculares, atómicas, subatómicas. Menciona ahí los quarks, es una estructura jerárquica que estamos mencionando. Y también tenemos pues esta, este diagrama que es simplemente para ilustrar el caso general. En cuanto a nuestras líneas de investigación, pues precisamente estudiamos algunos modelos sencillos que muestran estructura jerárquica y que precisamente están asociadas al fenómeno de autoorganización, uno de los signos de este zodiaco. Bueno, ahora pues pasamos a otro ejemplo que corresponde a series de tiempo y las cuales en nuestro trabajo las hemos asociadas a redes, tanto series de tiempo que son muy comunes en sistemas complejos, y también redes constituyen dos tipos de sistemas, bueno, de temas de estudio que curiosamente se pueden relacionar. Y aquí tenemos una ilustración, por ejemplo, pues, ¿qué nos quiere decir? Parece que vienen ahí, pues, valores que se suceden en el transcurso del tiempo, pues, financieros, pero también, sí, son de corte financiero, pero ahí tiene un instrumento de medicina que nos habla de otra serie de tiempos que, por ejemplo, es eh, los ritmos cardíacos o aún los encefalogramas. Bien, em, son series de tiempo. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Uno de ellos en la parte superior, yo creo que pues sí tiene que ver con temperaturas, la variación de temperaturas,
con el tiempo, viene una escala de años, de unos 12 años, y se pueden observar en esa región que no conocemos, pues veranos, inviernos, cómo se suceden. Y también nos muestra otras series de tiempo de vuelta financieros con algunos de estos eventos muy llamativos de crisis económicas. Típicamente sí, eh, las series de tiempo, digamos en el caso de económico, financiero, pues se pueden observar en escalas de años o menores, en escalas de meses o en escalas de semanales o de días, pero estadísticamente son semejantes, no son iguales, pero déjenme decirles que semejantes en el sentido de que quedan descritos probabilísticamente por una misma eh, función de distribución de probabilidad. Bueno, la portada de un libro interesante que se asocia al caos y el análisis de series de tiempos, una lámina en que pues seguramente se están ilustrando redes de diferentes características. Aquí tenemos otra típica red carente de escalas en las cuales existen nodos, que son puntos rojos, existen enlaces entre nodos y vemos que pues hay algunos nodos que pues están muy solitarios, con muy pocos enlaces, pero también nodos que capturan una gran cantidad de enlaces, que es como ocurre quizá cuando se ven el- las redes de tránsitos de vuelos aéreos entre aeropuertos y vuelos específicos entre esos aeropuertos. En fin, simplemente estoy hablando de introducción. Otro tema, y bueno, más bien técnica, metodología que ha proliferado para un sistema interdisciplinarios, es la teoría de juegos, que recibe también el nombre de dinámica evolucional. Y pues voy a mostrar nada más, pues es una introducción, estamos hablando nada más de temas complejos. Pues tenemos algunas imágenes de efectivamente personas eh, practicando algún juego, pero en la parte inferior habla de la teoría de juegos, que es una metodología, un formalismo con la teoría, en la cual pues tiene un aspecto matemático específico, por supuesto, pero que se aplica a cuestiones, por ejemplo, las que muestra ahí son tanto economía como psicología. Otra portada de un libro hablando de sistemas de multiagentes, algoritmos, pero para teorías de juegos. Y un autor famoso, John Maynard Smith, la evolución biológica y la teoría de juegos. Y aquí tenemos asociado, aunque lo podemos ver por separado, la evolución biológica de vuelta, el llamado árbol de la vida, es un ejemplo muy sencillo. Eh, tenemos juegos famosos como el dilema del prisionero, que no lo vamos a describir. Me voy a saltar quizá algunas láminas porque no. Por ejemplo, podemos ver algo de aquí. Este, eh, son modelos de decisiones de agentes racionales que interactúan, que tienen estrategias diferentes.
Se ha usado en el mercado de valores, procesos, ahí vienen nombres de autores precisamente importantes, han sido von Neumann, Nash, Axelrod, también lo que otra vez viene el nombre de Maynard Smith en la evolución biológica y y entra uno en detalles, por ejemplo, hay una matriz de costos, pero la veremos más adelante en el curso. Y pues me voy a saltar quizá alguna de las cuestiones que estamos viendo, estrategias, juegos simétricos, 2x2, pero dos tipos de poblaciones. Las estrategias son o cooperar o no cooperar, y como pues habla uno, está otra vez el dilema del prisionero, pero viene acompañado de los nombres de otros 4 juegos simétricos que representan para agentes racionales dilemas sociales y detalles sobre ellos. Pero bueno, vamos a cambiar hacia otro tipo de cuestiones. Y déjenme decirles que muchas ramas de la ciencia, en particular ramas de la física, pues tienen una evolución, muestran diferentes etapas. En la física, por ejemplo, que es lo que voy a ejemplificar en este momento, que es, por ejemplo, en la termodinámica, en la misma mecánica, que son ramos de la física, pues tienen un inicio que es empírico, que es de observaciones, de observación de datos, de recolectar datos, observarlos, barajarlos, entenderlos, pero básicamente es el inicio. No necesariamente todas las ramas de la ciencia siguen este orden, pero muchos de ellos se originan en un periodo empírico, que es básicamente la recolección, el examen, la sistematización de datos y pues em, encontrar, desentrañar ciertos comportamientos generales, ciertas leyes empíricas. Y pues es de lo que voy a presentar en esta introducción, algunas leyes empíricas de los sistemas complejos. Pero aprovecho para decir nuestro punto de vista, los sistemas complejos, que es una disciplina, bueno, es interdisciplinario y ha traído pues el interés de economistas, de químicos, de biólogos, de sociólogos, de psicólogos, etcétera, de ecólogos, pero también de los físicos, también de los matemáticos. Y digamos que se encuentra hasta estas fechas básicamente como ciencia en una etapa empírica, pero que nosotros en el curso vamos a mostrar cómo se está transitando a la siguiente etapa, o cómo es que quizás el momento en que se ocurre el tránsito a una etapa diferente, que es de corte fenomenológico, en el cual ya esas leyes empíricas pues hay un entendimiento sobre ellas, se pueden reproducir con argumentos y se ve que esa reproducción pues sea cuantitativa. Esa etapa fenomenológica es muy interesante y sobre todo es muy interesante, es muy atractivo, pues que se tenga la oportunidad de presenciar, de vivir el tránsito en una rama científica, en un área científica, pues de una etapa a otra, como sería de la empírica a la fenomenológica. Más adelante, después de la etapa fenomenológica, finalmente madura esa rama de la ciencia y produce una última
etapa en la que se recapitula y re- se vuelve a enunciar, pero de otra manera más formal, más elegante, más axiomática. Quizás se podría decir que en su etapa final, pues, eh, se usa también la palabra primeros principios. Pero en fin, vamos a hablar de etapas, de leyes empíricas que pertenecen a los sistemas complejos. Y para eso, pues tenemos esta que lleva el nombre de un apellido, Sif, George Kingsley Sif, que fue un lingüista en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y que observó en textos, al principio en inglés, bueno, él los vio en inglés, la frecuencia con la que ocurren palabras en textos, vocabularios en un idioma. Y por supuesto hay palabras que se emplean más frecuentemente y otro tipo de palabras que son muy infrecuentes. Y si se sortean de las más frecuentes a las menos frecuentes, se observa esta ley, se observa lo que es una ley de potencias, no es una ley descrita por un exponencial, sino por una ley de potencias. Y que si esos datos se colocan en escalas logarítmicas, pues se observa la aparición, los datos se alinean a lo largo de alguna línea recta o tienden a alinearse alrededor de una línea recta, mostrando esta ley de potencias. Él lo vio originalmente en la frecuencia de palabras, pero existen muchos otros ejemplos, también de frecuencias, por ejemplo, frecuencias de terremotos, muy frecuentemente terremotos de pequeña magnitud y más rara vez de magnitudes mayores, la ley de Gutenberg-Richter, etcétera. Pero curiosamente, y ahí se han confundido también, se observa la misma ley en empírica, no en frecuencia de que ocurran eventos, sino cosas muy diferentes. Bueno, diferentes en el sentido de que son magnitudes, como tamaño de ciudades o áreas de bosques incendiados o tamaños de cráteres de la Luna o muchas otras cuestiones. Entonces, pues lo vamos a ver, es uno de los cuestiones que vemos cuando se sortean de chicos, de grandes a chicos o de frecuentes a infrecuentes o de mayor magnitud, de menor magnitud. Se observa esta ley empírica, que es una ley de potencias, eh, que se busca entender. Y si mientras hablo han leído la parte inferior de la lámina, pues pueden ver que tamaños de meteoritos o tamaños de partículas en arenas o número de especies en un genus biológico o ya mencioné precisamente áreas incendiadas en fuegos forestales y posiblemente otras cuestiones que vienen ahí mencionadas. Confunden pues frecuencias con magnitudes. Nosotros vamos a diferenciar entre ellas más adelante en el curso. Miren, aquí viene un caso particular de esta ley de SIF para magnitudes y corresponde ni más ni menos que a la aristocracia húngara hace muchísimo tiempo, en el siglo XVI. Y y lo que se mide es la riqueza de familias de aristócratas y se colocan pues de menos riqueza hacia mayor riqueza, que está en la abscisa de esta gráfica. Y en lugar de
ver algún tipo de posesiones o de eh, propiedades, porque precisamente Hungría no lo permitía fácilmente, porque podría haber territorios grandes pero poco valiosos. Más bien lo que estas personas que estudiaron produjeron estos datos, estas gráficas, este, en escalas logarítmicas, lo podemos ver, pues midieron la, la fortuna de estos aristócratas húngaros en el número de familias de sirvientes que tenían bajo su mando. Y entonces, pues pueden ver en escalas logarítmicas esta ley de potencias. Pero miren, muchos otros ejemplos, y no sé si pueden ver aquí, están pequeñas las palabras, pero habla de frecuencias de palabras, posiblemente algún aspecto de proteínas, metabolismo, que puede ser en plantas o en animales, frecuencia, yo creo, o número de páginas en Internet, llamadas telefónicas, guerras, terrorismo, algo de HTTP en cuestiones de cómputo, especies biológicas, eh, pájaros, apagones de redes eléctricas, ventas de libros, ciudades, correos electrónicos, incendios, llamaradas solares, terremotos, religiones, o se debe ser adeptos a religiones, eh, apellidos, riquezas, fortunas, número de citas de autores, número de autores, eh, frecuencia de visitas a páginas de la red, número de enlaces en páginas, etcétera. Ya no vamos a ver más. Pero otro tipo que va a constituir otro de los signos del zodiaco de nuestras líneas de investigación, pues son las leyes alométricas. Alometría, estoy hablando en español, pero la palabra no existe en español, existe en inglés, allometry. Es una variante de simetría y se refiere básicamente a que, pues, um, conforme se desarrolla un ser viviente, puede ser vegetal, puede ser animal, pues conforme se desarrolla el individuo y crece de tamaño, pues no necesariamente lo hace de manera simétrica, a lo mejor una estrella de mar o algunos otros ejemplos, pues sí, lo hacen, se rescalan y mantienen la misma simetría, pero por ejemplo un ser humano, pues no. Un ser humano cuando nace, pues tiene la cabeza muy grande en relación al resto del cuerpo. O si ven el fémur, sus pequeñas piernas, pues la cabeza del fémur es muy pequeña porque pues a la hora que va a dar sus primeros pasos, pues es un peso muy pequeño. Pero conforme pasa el tiempo y se llega al individuo adulto, pues la cabeza ya es mucho menor en relación al resto del cuerpo y la cabeza del fémur mucho mayor en diámetro, en tamaño, porque debe soportar un peso mucho mayor. Y para eso tenemos leyes empíricas y aquí tenemos algunos ejemplos en escalas logarítmicas también, leyes de potencias. Y en ellos pues tenemos en el panel izquierdo el peso que puede soportar una especie animal comparada con el peso de su esqueleto y pues ahí pueden ver los ejemplos, unos cuantos ejemplos, 7 ejemplos nada más, pero se alinean
Y luego tienen acá, pues, por ejemplo, el peso de un mamífero, digamos, y su área, el área del animal. Y pues son bastantes ejemplos y pues sí va acercándose a una relación volumen-área de 2/3. Pero hay otro tipo de cuestiones diferentes. Estas no son escalas logarítmicas, pero se refieren al pulso cardíaco contra el peso. Bueno, el peso de los mamíferos contra el pulso cardíaco, que tiene una ley de potencia, que es el peso a una potencia menos un cuarto, a los que no están en escalas logarítmicas. Tenemos otro ejemplo interesante que sería, este, este es interesante porque como pueden leer, se mide la longitud del cuerpo del animal y se mide también el diámetro de un pelo de ese animal. Y son escalas logarítmicas. Entonces tiene una longitud en metros y un diámetro en micrómetros. Son leyes de potencia. Interesante, lo vamos a tocar posiblemente en el curso, es que no nada más existen estas leyes de potencia alométricas en, en biología, en, en los reinos de la biología, de diferente estilo, no vamos a ahondar el día de hoy, sino también en productos humanos, en las ciudades, por ejemplo, y se tienen leyes de potencia y se ve en el panel inferior derecho, eh, se está graficando el tamaño de una ciudad contra, digamos, varias cosas que puede ser frecuencia de crímenes, su productividad económica, los salarios de los habitantes de la ciudad, el número de patentes, etcétera. No vamos a ahondar el día de hoy. Vamos a ir saliendo de esta introducción hablando de teorema del límite central, que también pues eh, aparece como algo observable en las distribuciones. Por ejemplo, bueno, vamos a mencionarlo en un momento. CLT está en inglés, teorema del límite central, pero también vamos a hablar de otra técnica, de otro eh, eh, caso matemático que serían estas caminatas aleatorias. Pero miren, se me movió, lo vuelvo a colocar. Y teorema del límite central se refiere a algo muy común, que es que tenemos, pues, em, probabilidades, tenemos procesos estocásticos, tenemos el caso en que podemos tener muestras de datos y estos datos los podemos asociar a distribuciones de probabilidad, porque los consideramos aleatorios. ¿Qué sería, por ejemplo, la estatura nuestra, nuestras estaturas? Podrían ser muchas otras cuestiones. Y pues una cuestión es la estatura de un individuo y luego pues otra cuestión sería, bueno, ver una muestra, bueno, dos individuos y entonces vemos pues la estatura, estamos hablando de una distribución de probabilidad, un evento, un valor específico en la variable aleatoria como la estatura de un individuo. Pero luego si consideramos dos eventos, dos estaturas, pues los podemos sumar. Podemos ver
la suma de dos individuos, de la estatura de dos individuos, o de tres, o de cuatro, de cinco, de seis, y, y nos preguntamos cómo se altera la probabilidad, la distribución de probabilidad conforme sumamos eventos aleatorios provenientes de una misma distribución. Y el teorema del límite central nos dice que sea cual quien fuera la distribución de probabilidad para un solo evento, para la suma de muchos eventos, en el límite en que el número de eventos crece hacia el infinito, se llega a una misma distribución, que es la muy conocida distribución en forma de campana, la distribución normal, o que algunos conocen como la distribución gaussiana. Cualquier distribución, claro, con un requisito de que su anchura, medida como matemáticamente como un segundo momento, sea finito. Entonces, el teorema del límite central nos dice que si sumamos eventos, valores de eventos, la muestra proveniente de una distribución de probabilidad, se van sumando los eventos y esa muestra crece hacia infinito, pues la distribución de la suma de los eventos, de los valores de los eventos, tiende a esta distribución normal o gaussiana, y se puede ver que no es el único, existen variantes del teorema del límite central, es decir, otros casos que también vamos quizá a ver, pero básicamente eso nos permite hablar de caminatas aleatorias, que sería el movimiento browniano, en el cual podemos observar cómo cambia de posición un grano de polen conforme es golpeado por las moléculas del líquido en el que se encuentra, lo observamos en el microscopio. Y si el microscopio tiene pues, una cierta resolución, pues observamos los, la trayectoria, los quiebres que va sufriendo por las colisiones en un, que creo que debe ser un azul oscuro. Pero si llevamos la resolución, queremos ver en más detalle y, digamos, el microscopio nos permite ver 10 veces más detalle, digamos, pues entonces se observa una estructura más fina y cada, digamos, eh, trayectoria recta entre dos colisiones, pues se rompen varias más, digamos, en otras 10. Entonces, esta es lo que estamos viendo en azul más claro. Y curiosamente, el movimiento browniano, el que se observa en la naturaleza, o este tipo de, digamos, cambios de escala cada vez más finas, el movimiento browniano permite pues un número muy grande de refinaciones, de cerca de el número de Avogadro, cerca de 20 amplificaciones, 10 veces más poderosa cada una. Entonces el número de quiebres que aparecen en estos caminos aleatorios pues crece enormemente. Bien, aquí tenemos ejemplos. Uno de cuando el ancho de la distribución es finito, el segundo momento es finito, es una caminata aleatoria y en el panel derecho. Pero tenemos otro tipo de teorema de límite central que no vamos a abundar el día de hoy, que podría decirse es los vuelos de un pájaro de presa, que originalmente se empleaban los albatros, pero yo creo que aquí en México podemos hablar de los zopilotes. Y está uno mostrando, pues, características que no voy a es semejanza estadística, pero a dónde voy, porque quiero ya ir terminando,
es que en estas caminatas aleatorias podemos llegar a un caso muy, muy interesante de una función matemática eh, que se conoce como la función de Weierstrass, que fue un matemático en el siglo XIX que su trabajo era encontrar contraejemplos de teoremas poderosos para funciones continuas y derivables, y pues se avanza como matemático, pues probando teoremas, pero también generando contraejemplos que permiten ver el límite de validez de esos mismos teoremas. Y entonces Weierstrass diseñó una función como contraejemplo de función derivable, una función que puede ser continua, pero que no tiene derivada en ningún sitio. Y entonces, pues, ahí la están viendo ustedes. Y es una cuestión muy, muy particular en la cual se puede graficar a una escala esa función, pero siempre que hagan una amplificación, pues muestra una escala, eh, muestra semejanza a una escala 10 veces más poderosa y así sucesivamente hasta nunca acabar. Esto lo digo porque, pues, eh, este matemático, Weierstrass, cuyo primer nombre en este momento lo debo tener en otra presentación, generó como un contraejemplo en matemáticas. Pues en física, en mecánica estadística, aparece precisamente, gran sorpresa se llevaría a Weierstrass de ver que el corazón de la mecánica estadística, que es la difusión normal, que es el movimiento browniano, pues es precisamente un ejemplo de la función de Weierstrass, que es una función fractal en el sentido de que es autosemejante a un número infinito de escalas. Y esto me está llevando, todo esto, a querer terminar esta introducción con aspectos matemáticos de los sistemas complejos y poder hacer algunos comentarios, pues muy breves, muy directos, pero que quiero emplear en esta introducción. Aquí empleé esta función fractal. Él no le hubiera dado ese nombre porque el nombre de fractal proviene de un matemático mucho más reciente que fue Benoit Mandelbrot, palabra fractal, esta función fractal. Y es precisamente algo que aparece en los sistemas complejos, la fractalidad, porque la fractalidad que corresponde a objetos cuyas dimensiones no son enteras, están directamente asociados a las leyes de potencia. No solo estos ejemplos que mencioné de leyes empíricas, que son leyes de potencias, sino que los sistemas complejos realmente, una manera de entrar a entenderlos, de pasar a su etapa fenomenológica, y en nuestro curso ver estos 12 temas interrelacionados, los signos del zodiaco, pues son precisamente leyes de potencia. Y déjenme avanzar un poco más. Aquí estoy mostrando un paisaje artificial creado en una computadora con la idea de que está coloreado, que parezca una cordillera o una región montañosa. Corresponde a eh, estos conjuntos de puntos que son fractales, y los más elaborados que vamos a encontrar en sistemas complejos
llevan el nombre un poco más elaborado, se llaman multifractales. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo se construye un multifractal o un fractal. Precisamente a través de una regla, que sería, por ejemplo, el tomar la población en el mundo y decir, bueno, pues yo quiero dividir el mundo en dos partes, de tal manera que me quede el 75% de la población en un lado y del otro lado, en el otro compartimento, lo que he subdividido, me quede el 25%. Muy bien, ese es el segundo panel. Y luego, pues, ese P es el que es 0.75 y 1 menos P es 0.25. Y luego hago lo mismo ahí donde me quedo el 75% de la población, lo vuelvo a dividir en 25%, en 75% y 25 de ese 75, lo mismo del lado del 25, y así me voy sucesivamente. También en lugar de ese ejemplo se puede pensar en otro que ha sido común mencionar, pues sería una mina de plata, una mina de oro, en la que se divide donde quede 75% del mineral que contiene el metal precioso de un lado, el 25% del otro, otros porcentajes. Se sigue esta regla hasta infinito y se encuentra uno con un multifractal que no tiene huecos, pero que curiosamente existen otros en los que estamos viendo un conjunto fractal que se construye como está en el panel superior derecho, que si tiene un intervalo de números reales, en el intervalo entre el número 0 y el número 1, se divide en 3 y se elimina el segmento intermedio, de tal manera que se reduce, quedan 2/3 del conjunto. Pero luego lo vuelvo a hacer de los dos segmentos sobrevivientes, pues los vuelvo a dividir en 3 y elimino el sector intermedio. Y así me voy sucesivamente sin parar, hasta siempre, hasta infinito. Y se forma pues lo que está también representado en el panel inferior izquierdo, se forma un fractal y una variante de ellos, pues variantes de ellos son multifractales, que ya no tienen dimensión igual a 1, porque para el segmento completo, S igual a 0, pues son números reales y tienen dimensión 1. Y todos los otros intervalos, aunque su longitud sea muy pequeña, tienen dimensión 1. Pero al final, si el procedimiento se lleva hasta infinito, pues se termina con un conjunto de puntos que ya no alcanzan a tener la medida de los números reales, tienen medida 0 respecto a la de los números reales. Y tienen una dimensión que viene anotada en la parte inferior, logaritmo de 2 entre el logaritmo de 3, que es un número menor que 1. Pues lo estoy mencionando para hablar de algo que es lo que vamos a emplear sobre todo en este curso, que es sobre dinámica no lineal, la más sencilla, la que corresponde a funciones que se componen a sí mismas, se iteran. Y el caso más sencillo, bueno, aquí viene el esquema, es, es uno de, pues una función que es no lineal, que tiene un parámetro, o que, fíjense, tiene un parámetro C, que se le va a llamar el parámetro de control, y tiene una variable que le vamos a llamar espacio de fase, nos va a dar posiciones X y C. Y pues tanto X como C, pues no tienen por qué ser escalares, pueden ser vectores, pueden ser tensores, pueden ser lo que ustedes gusten, pero en nuestro curso basta y sobra
con que sean escalares, que sean números reales, tanto el número C, que es el parámetro de control, como las posiciones X. Y entonces es muy sencillo, se le da un valor a la variable C, se le fija ese valor a mano, y se toma un valor de la variable X y le ponemos X para t igual a 0, X sub 0, y se ve la imagen de la función, que sería x1. Y luego lo que se hace, pues, es que ahora se evalúa con el mismo valor de c, la misma función, pero ahora no para x0, sino para x1, y nos dará un x2, y así se va procediendo hasta formar una sucesión de valores, x0, x1, x2, hasta donde ustedes gusten, si gustan hasta infinito, y a eso le vamos a llamar la órbita o la trayectoria. Y aquí les voy a mostrar lo que posiblemente es la última lámina de esta introducción, qué es lo que pasa cuando esa función es una parábola. Y no vamos a entrar en detalle porque es parte del curso. Esto es lo que se llama un diagrama de bifurcaciones, que se observa pues, que esas trayectorias terminan siendo el mismo número, ahí donde tengo el cursor, que no van a ver ustedes. O en la abscisa está el parámetro control C, y en la ordenada está la posición o en el espacio de fase, el intervalo X. Y se tiene esta gráfica, que quizá es la gráfica, pues, la imagen más conocida de los sistemas complejos y de la dinámica no lineal, no por quienes estudian dinámica no lineal, ni los que estudian alguna disciplina exacta, matemáticas o física, o simplemente la población en general lo ha visto, lo reconoce. Y es donde vamos a emplearlo, es la no linealidad más sencilla, la primera que existe, una función que no sea una recta, sino que sea cuadrática, que sea una parábola. Y desde ahí, desde el principio, vamos a observar, vamos a construir modelos, vamos a observar el comportamiento de los sistemas complejos, vamos a poderlos modelar y también vamos a poder, como ahí dice la lámina, observar una analogía. Se va a tener comportamiento de estas trayectorias u órbitas regular, periódico, pero también se va a tener este otro comportamiento que es muy famoso el nombre, caótico o irregular. Y vamos a encontrar, curiosamente, para ustedes los estudiantes que ya conocen termodinámica y conocen mecánica estadística, que precisamente en los regímenes, en los casos caóticos, les vamos a llamar atractores, luego lo vamos a explicar, donde hay caos, se tiene pues un reporte de no hay novedad en el sentido termodinámico y mecánico estadístico. El comportamiento irregular, el del teorema del límite central ordinario, el de la distribución normal o gaussiana, en general el comportamiento caótico, visto formalmente desde un punto de vista de analogía con la mecánica estadística, pues es la de siempre, es la mecánica estadística que conocemos, la de Boltzmann y de Gibbs, pero curiosamente existe el final, el salirse de esta región caótica que observamos en este diagrama, pues a la derecha son las bandas, las regiones estas oscuras en gris, y cuando transitamos a la región periódica, pero justo en la frontera, vamos a observar muchas cosas. Vamos a observar leyes de potencia, vamos a observar fractalidad, multifractalidad, vamos a poder modelar
las leyes empíricas de los sistemas complejos. Vamos a poder hablar de autoorganización, de sistemas jerárquicos. Vamos a poder hablar de qué le ocurre al teorema del límite central. Vamos a poder hablar de la dinámica vítrea, del fenómeno crítico, de la transición de localización. Vamos a poder hablar de series de tiempo, de redes, de la ley de Sif, de la alometría y de muchas otras cosas más. Precisamente vamos a poder hablar de la mecánica estadística que ocurre en esa frontera. Entonces, pues, como palabra final, diríamos que, pues, brevemente, las matemáticas de los sistemas complejos es alejarse del comportamiento exponencial y su función inversa, el logaritmo, y caer en otra pareja de funciones que son las leyes de potencias y sus inversos, que también son leyes de potencias. Y curiosamente, entonces, pues tanto Weierstrass, el matemático Weierstrass, como Cantor, padre de los conjuntos fractales antes de Mandelbrot, son las matemáticas que nos van a permitir nos van a permitir dar el curso, nos van a permitir hablar de 12 temas centrales en los sistemas complejos desde un punto de vista de dinámica no lineal, de mecánica estadística, y pues ahí lo dejamos en este momento. Muchas gracias y empezamos el curso en la próxima ocasión. Hasta luego.